Bienvenidos sean todos a nuestra escuela dominical. Estamos bien contentos una vez más de poder estar con ustedes a través de este medio. Y antes de empezar me gustaría si hacemos una oración, amén, para darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estudiar tu palabra. Es un privilegio tan grande, mi Dios Padre, tener la facilidad, la libertad, Señor, de poder a través de este medio, Señor, reunirnos y estudiar de tu palabra. Te agradezco tanto, Señor, todo lo que podamos aprender este día, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender claramente, mi Dios Padre, que podamos ponerlo por obra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que se toma el tiempo, Señor, que seas tú tocándoles, mi Dios Padre Celestial, y ayudándoles, Señor, en esta clase, mi Señor, para que ellos puedan tomar fuerza, Señor, y seguir adelante, mi Dios Padre, con todo esto que podamos aprender de tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto, por cuidarnos, Señor, y por tu palabra bendita, Señor, que siempre está ahí ayudándonos en todo momento. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces pues proseguimos con el tema del trimestre, el propósito divino para la familia. Este es el estudio número 5, amén. Y el título de este estudio es el valor de la intercesión de una madre, el valor de la intercesión de una madre. Y el pensamiento céntrico de esta clase es interceder por todos, por otros, es una actitud noble del cristiano. Interceder por otros es una actitud noble del cristiano. Interceder por los hijos, dice, es un deber ineludible. Amén. Y el texto que sobresale se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Okay, y como siempre, pues tenemos tres objetivos. También los de esta clase son los siguientes: descubrir el gran valor de la oración intercesora por los hijos, es el número 1. Y el número 2, reconocer y aceptar el lugar y la importancia de la madre cristiana en la vida espiritual de la juventud. Y el tercero y último es hacer una lista de necesidades y problemas de los hijos y otros jóvenes para presentarlos a Dios en oración. Amén. La base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 28. Y también vamos a ver en el capítulo 20 de Mateo y los versículos 20 al 28. Amén. Muy bien, voy a leerla. Voy a empezar con el capítulo 15, el versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. El versículo 22 dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora voy al capítulo 20, puedo empezar en versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. 21. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Bueno, en esta clase vamos a ver dos casos, okay, de dos madres del Nuevo Testamento. Una de estas madres es la cananea, quien representa el caso típico de todas las madres que tienen una profunda preocupación por los sufrimientos físicos de sus hijos. Ella sentía su corazón destrozado al ver a su hija bajo el ataque maligno de un demonio. Entonces, este espíritu maligno no solamente atacaba la mente de esta muchacha, de la hija de esta mujer, sino también atacaba su cuerpo. Okay, entonces la angustia de esta madre pues la llevó a pasar por la prueba más aguda a la que nadie se haya sometido jamás, pero su persistencia en la búsqueda de una solución le dio como premio una respuesta satisfactoria. Y el otro caso que vamos a ver
en esta clase es el de la madre de Jacobo y de Juan. Amén. Quizá pues estaba equivocada en su petición, amén, lo cual también es una buena lección para todos nosotros. Sin embargo, su anhelo es ejemplar. Amén. ¿Qué madre no quisiera asegurar un lugarcito, ¿verdad?, en el cielo, en la gloria para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces es de entenderse. Entonces, muy bien, vamos a ver el primer punto. Tenemos dos puntos en esta clase. El primer punto es en busca de bienestar físico, ¿ok? Y para esto tenemos varios incisos. El primer inciso es la búsqueda de Jesús. Ok, voy a leerles el primer versículo una vez más de esta clase, el 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ok, este fue el primer viaje que Jesús hizo fuera de Israel. Eso es importante notar eso. Es probable que se retirara a esta región del norte para alejarse del peligro de las amenazas de Herodes, o quien pues querían darle muerte, pensando que era Juan el Bautista resucitado, o tal vez pues para descansar de los encuentros con los fariseos también, cosa terrible. Así que probablemente él fue a esa zona desconocida para no ser identificado, pero eso pues no fue posible porque una mujer cananea empezó a seguirlos por el camino, clamando a él en busca de ayuda. Y es interesante ver que aún en esa región tan apartada, la gente le reconocía, amén, a Jesús como el Señor, como hijo de David. Entonces, esto lo vemos en el siguiente inciso. El siguiente inciso es la expresión de una necesidad. Y voy a leerles ahora el 22 del capítulo 15 de Mateo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No se dice si había un padre en la familia o no, pero lo cierto es que por el momento la única persona dispuesta a hallarle solución a este terrible problema era la madre, llena de angustia. Entonces, en este caso hay tres cosas bien importantes que son dignas de notar. Primero es la mujer, ya había oído de Jesús, amén, y se dirige a él, amén. Otro es que ella no contaba con recursos ni derechos para hacer una petición al Señor, amén, por lo que imploraba humildemente, dice: ten misericordia de mí, amén. Y esta madre también pues sabía muy bien el problema que tenía su muchacha. Entonces, todo esto es importante. Ella dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, estos tres elementos deben estar siempre presentes en cada oración y en cada encuentro con el Señor. Es necesario saber a quién acudir en el momento de la angustia, y hay que reconocer que la única base para pedir algo a Dios es su misericordia, amén. Y hay que saber cuál es el problema que atormenta nuestro corazón, amén. Estas tres cosas son muy importantes. Muy bien, en el siguiente inciso vamos a ver la prueba de la fe. Para esto voy a leer ahora los versículos 23 al 25 una vez más. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Okay, sin lugar a dudas podemos decir que no existe otro caso en el Nuevo Testamento en que se haya probado la fe de una persona como se hizo aquí. Okay, quizás muchos pasaron por exámenes de lealtad, pero nadie llegó al extremo de esta humilde madre. Un cuidadoso análisis del proceso de su prueba puede ayudarnos a ser más firmes en la búsqueda de las cosas que le pedimos al Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, Jesús no le respondió palabra. Esto es muy importante. Esa es la prueba del silencio, pudiéramos decir. Amén. Con sus palabras suplicantes y claras había descrito su pena, ¿verdad? Pero tal parece que Jesús quería darnos aquí una lección objetiva sobre lo que significa esperar y no oír nada, aún después de haber pedido mucho. Okay, esto es nada más para empezar. La segunda sería es la indicación de los discípulos. Okay, da voces tras nosotros, es lo que ellos indicaron. Entonces entendemos que al no recibir respuesta, esta mujer siguió clamando, ¿okay? Y siguió insistiendo detrás del grupo. Entonces,
tanta era su insistencia que los discípulos rogaron a Jesús que la atendiera. ¿Okay? Y en el versículo 24 el Señor declara, dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero alguien podría preguntarse, entonces, ¿por qué estaba en territorio gentil? Y esta es una tremenda pregunta, ¿verdad? Y pues eso mismo quizás alentaba a la mujer, ¿verdad? A hallar bases para seguir insistiendo. Bueno, decía ella, pero pues si él está aquí en nuestro territorio, ¿verdad? Voy a aprovechar. Muy bien. El siguiente inciso es la persistencia del amor. ¿Ok? La persistencia del amor. Y es para esto voy a leer los versículos 26 y 27. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 27, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una fase muy importante del proceso de prueba es la persistencia. En el versículo 26, Jesús le responde a la mujer de una manera terriblemente dura, pudiéramos decir. Amén. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, Mateo, quien escribió para los judíos, señala en el versículo 22, que ya leímos anteriormente, que esta era una mujer cananea. Los cananeos eran las tribus paganas que ocupaban la tierra que los israelitas recibieron de Dios. Entonces, desde ese tiempo los judíos usaban la palabra perrillos para referirse a alguien de esos pueblos paganos. Amén. Y Marcos en el capítulo 7, versículo 26, simplemente lo mencionó como griega, de religión e idioma, y sirofenicia de nacionalidad. Pero Jesús le dice algo a esta mujer que parece insultante, la verdad. Amén. La llaman perrilla, algo que pudo haberla desanimado, algo que pudo haberla ofendido, pero no fue así, sino que ella se humilló aún más rogándole por su milagro, porque ella realmente sabía que no había otra opción más que esperar que en la misericordia de Dios. Esto nos enseña el valor de la insistencia en oración, ya que aunque en ocasiones parezca que Jesús no nos escucha y la respuesta tarde en venir, debemos perseverar, amén, como esta mujer lo hizo. Entonces, la respuesta de la mujer ante las palabras de Jesús sorprende a Jesús. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su respuesta nos revela al menos dos cosas. La primera es que su desesperación la llevó a humillarse enormemente y reconoció que realmente no era nada, sino solo un perrillo que necesitaba de Jesús. Amén. En segundo lugar, nos muestra su gran fe, la cual fue probada. Amén. Su gran fe se deja ver en el hecho de que ella creía que tan solo migajas de Jesús eran más que suficientes para bendecir su vida. Amén. Esto admiró en gran manera a Jesús. Muy bien, y en el siguiente inciso está la recompensa de una madre de fe. Amén. Versículo 28 de Mateo, que ya lo leímos. Entonces aquí las palabras de Jesús hacia esta mujer son elocuentes. Amén. De un valor incalculable. Y le contesta, oh mujer, grande es tu fe. Amén. Cuando dio la gran lección de la montaña, consideró a todos como hombres de poca fe. Si recuerdan ustedes, cuando calmó la tempestad en la alta mar, preguntó a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, cuando salvó a Pedro de las aguas, lo reprendió llamándole hombre de poca fe. En cambio, a esta madre extranjera, sumida en su desesperación y consciente de que era indigna de su gracia, tras haberse aferrado a la fe en la misericordia divina, le dijo con gran emoción, oh mujer, grande es tu fe, dice, hágase contigo como quieres. A larga distancia otra persona estaba recibiendo lo que esta madre buscó con fe y decisión. Amén. Su hija fue sanada desde aquella hora, eso es lo que dice su palabra. Mientras muchos desprecian la comida de la mesa, que con tanto amor se les sirve, otros valoran las migajas que caen de la mesa. Amén. Tremenda lección. Ahora vamos a ver en el siguiente punto,
Ahora vamos a ver una actitud reverente. Para esto pues vamos al capítulo 20, ahora al versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Muy bien. Vamos a ver, aquí en esta otra historia se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, como leímos. Algo que es muy importante notar es que en Marcos capítulo 10, versículo 35, dice que estos discípulos fueron solos al Señor para hacerle esta petición, pero Mateo no quiso pasar por alto la presencia e intercesión de Salomé. Esta era la madre de Jacobo y de Juan. Entonces, de acuerdo a Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, esta era una de las mujeres de Galilea que servían fielmente al Señor y que presenciaron su muerte. Entonces, esto nos explica la presencia de esta madre entre los que iban con Jesús a Jerusalén. Amén. En esta ocasión, descrita en este mismo capítulo 20 de Mateo, pero un poquito más atrás, desde el versículo 17. Y que si el anuncio de Jesús acerca de su muerte haya provocado en Salomé la necesidad de hacer esta petición especial al Señor, pues para asegurar el futuro de sus hijos. No se nos olvide que la actitud con que fue al Señor, dice que fue reverente, amén, dice que postrándose ante Él y pidiéndole algo. Entonces, sin embargo, como se señala más adelante, no basta la apariencia ni una mera devoción, porque es necesario ir a Jesús con una petición de acuerdo a su voluntad, amén. Entonces, esto es muy importante, muy bien. Entonces vamos al siguiente inciso, una petición ilusoria, amén. Versículos 21 y 22, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces, para entender bien este inciso, debemos recordarnos que en los versículos anteriores, del 17 al 19 de este mismo capítulo, Jesús había dicho que sería entregado a los sacerdotes, que le darían muerte y que resucitaría el tercer día. Entonces esto debió haber dejado pensativos a todos sobre este hecho. Una de las más preocupadas pudiera haber sido Salomé, la madre de Jacobo y de Juan, porque inmediatamente vemos que tomó a sus dos hijos y vino a Jesús con una petición especial y se ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, lo primero que debemos entender es que para estos seguidores de Jesús, el reino de Dios era algo que esperaban para ese tiempo. Entonces, la deducción era lógica. Si Jesús era el Mesías, entonces el reino mesiánico estaba por fundarse en Jerusalén. Pero llegaría el momento en que se darían cuenta que esta era una gran equivocación. Amén. Entonces, después de oír de labios del mismo maestro, en Juan capítulo 18, versículo 36, decir, mi reino no es de este mundo, pues a esta petición tan atrevida, hecha con muy buenas intenciones, pero fuera del contexto escatológico, de Jesucristo, de Dios en carne, Él le responde, no sabéis lo que pedís. Amén. Entonces, saber orar, esta es la lección, saber orar es tan importante como orar. Eso significa que para orar, el creyente tenga que saber, no tenga que saber demasiado sobre la Biblia y ser un tremendo teólogo. Tampoco quiere decir que son de primera importancia los términos que se usan ni la forma de orar. Lo importante es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto sí es bien importante. Amén. En Santiago 4.3 se reprocha fuertemente a los que no saben pedir. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. En cierto sentido, Salomé y sus dos hijos pidieron mal. No era malo lo que decían, pero les hacía falta una comprensión total del plan de Dios. Amén. Entonces es importante que cuando pidamos algo para nosotros, averigüemos si el resultado de nuestra petición es para la gloria de Dios y el crecimiento de su obra, amén, que sea su voluntad en todo esto, amén. En los versículos 22 y 23 Jesús les explica que Él mismo tendría que beber el vaso, amén, de la angustia y pasar por el bautismo del sufrimiento, amén, para después poder sentarse en su reino. Entonces, cuando les preguntó si ellos podían hacer lo mismo,
al unísono y casi sin saber lo que decían, respondieron, podemos. Amén. Y la verdad es interesante estudiar los rasgos de las personalidades de un individuo cuando se analizan sus peticiones y su modo de entrega a la causa de Cristo. Estos dos hermanos quizás por sus respuestas y conclusiones instantáneas habían sido apodados por el mismo Señor como Boanerges. Boanerges lo que quiere decir es hijos del trueno. Esto es en alusión a un supuesto temperamento fogoso, un temperamento enérgico, con una disposición a la acción impetuosa y agresiva, lo cual pues sería magnífico, ¿verdad? Para el afán de difusión, o sea, la propagación del Evangelio por todo el mundo. Dios no se equivoca en nada, amén. Eran personajes bien especiales, amén, para esta tarea. Entonces, en el siguiente inciso, una respuesta profética, versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí hay una enseñanza tan espantosa y espeluznante, en el buen sentido de las palabras, que a raíz de la súplica intercesora de esta madre es suficiente para evaluarla como positiva. Amén. Dos cosas tenemos que observar aquí. Primero, el Señor tomó en cuenta la respuesta de los hijos del trueno, amén, de que podían pasar por los mismos sufrimientos de su maestro y a la verdad, dice, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, les contesta. Y la historia de la iglesia apostólica nos enseña que estos dos discípulos fueron partícipes de persecución y sufrimientos por el Evangelio. Amén. Nada estaban errados en todo esto, pero ni siquiera esto se podía tomar como garantía de que el maestro cumpliera los anhelos de esta petición. Y su respuesta era clara, dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, la aplicación de estas palabras parece encontrarse en uno de los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Es cuestión de vencer, amén, no solamente de pedir. El sentarse con Jesús en el trono de su gloria es una bendición que está reservada para los vencedores, no para los pediches, amén, para los vencedores. Entonces, no se habla aquí de una predestinación de ciertos individuos, sino más bien se da como una promesa a todos los que sean fieles hasta la muerte, amén. Y con la ayuda del Señor, esto es lo que queremos lograr, amén, con esa ayuda de nuestro Dios. Muy bien, en el siguiente inciso, una enseñanza oportuna, que voy a leer los versículos 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias a la petición de esta madre llamada Salomé, ahora tenemos 3 puntos muy importantes que nos ayudarán en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, al ver Jesús cómo los 10 discípulos se enojaron contra los dos hermanos, los llamó y les dio algunas reglas, aquí algunas normas, amén. Número 1, la humildad, amén. La primera fue hacia la humildad. Lo primero que tenía que establecer Jesús en relación con el reino es que no se rige de acuerdo con el modelo mundano de gobierno, amén. La enseñanza de Jesús al respecto fue esta, dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y se consideran grandes. En cambio, en el reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? La iglesia, amén. Nadie se enseñorea de los demás. ¿Ven? Todos viven felices bajo el señorío de Cristo, como hermanos y miembros de la familia de Dios. ¿Para qué entonces pedir puestos y lugares de prominencia en el reino?
¿verdad? Diría, pues muy buena pregunta y la respuesta la encontramos en el siguiente punto. Hacia el servicio, ¿ok? Hacia el servicio. Los gobernantes y jefes del mundo se deleitan en que los demás les sirvan en todo. No es así, en cambio, en este nuevo reino es el servicio lo que hace digna a una persona, amén. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice el Señor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A este reino se entra por la voluntad, se entra por el anhelo de servir a Dios, amén, y servir a los demás, amén. Y número 3 es hacia la redención. Esta tercera enseñanza la vemos en el versículo 28 y es que a este nuevo reino se entra únicamente por la fe en Jesús, amén. Él es el que vino a este mundo, amén, para servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces por eso tenía que ir a Jerusalén y ser entregado, amén, a los judíos. Pero una vez que pagado el precio de la redención del mundo, el Señor se levantó y comisionó a sus seguidores para que establecieran esta comunidad de servicio, rescate, llamada su iglesia santa. Amén. Muy bien, para resumir esta lección, nos ha presentado dos casos, amén, dos casos hermosos bíblicos de madres que buscaron lo mejor para sus hijos. Amén. Hay similitudes y también hay diferencias entre estos dos ejemplos. Amén. Se parecen en que las dos fueron motivadas por un amor genuino de madre. Amén. Además, ambas llevaban en mente una necesidad de sus hijos. Ambas acudieron a Jesús, amén, en busca de solución. Para ambas hubo una respuesta, amén. Y en ambos casos hubo enseñanzas de inmenso valor para la familia cristiana, amén. Pero también existen ciertas discrepancias entre estas madres que notamos. Por ejemplo, la mujer cananea era una extranjera, mientras que Salomé era una discípula de Jesús, amén. Por otro lado, la primera buscaba alivio inmediato para su hija, ¿verdad? La segunda, pues, buscaba una posición de honor para el futuro de sus hijos, amén. La primera fue elogiada por su gran fe, a la segunda se le dijo que no sabía lo que estaba pidiendo, amén. La hija de la cananea recibió la respuesta a la petición de su madre en el mismo instante, amén. Y los hermanos Jacobo y Juan, pues, tuvieron que esperarse un poco más tardecito, ¿verdad? Entonces, con este estudio, como lo hicimos ver en el objetivo de la lección, lo que se espera es que los padres no se cansen de interceder por sus hijos, amén. Debemos aprender que mientras haya padres orando por sus hijos, hay esperanza de que estos busquen, amén, y sirvan al Señor. Entonces, es probable que algunas de las madres de hoy tengan que pasar por la prueba de la fe como la cananea, o quizás tengan que aprender nuevas lecciones sobre la manera de interceder por sus hijos, como le sucedió a Salomé. Pero de todos modos, la intercesión no debe cesar, amén. La madre es un ser sensible y de ternura sin igual, amén. Por eso, cuando las madres oran, grandes cosas suceden entre los hijos de Dios, amén. Son tremendos instrumentos de Dios. Y a los hijos que pudieran estar escuchando esta clase, esta lección, también hay un mensaje, y es que no deben dejar secar las lágrimas con que se humedecen las oraciones de vuestras madres sin que éstas traigan fruto, amén. No tomen caminos distintos de los que ella soñó y solicitó a Dios para que anduviesen sus hijos, amén. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado, mis hermanos. Los esperamos en la próxima semana con nuestra hermana Almita, amén, donde nos vamos a gozar, amén. Y también les animo a que escuchen también a aquellos que entienden inglés. Las clases de nuestro hermano Dennis también están bien hermosas también. Son muy amenas y no tienen ni que, a mí las puedes escuchar mientras manejas o en el trabajo si te dan permiso de escucharlas, a lo mejor con un audífono. Puedes escucharlas una o dos, tres veces si no entiendes todo el inglés, pero te van a ser de mucha bendición. Entonces, pues nos vemos en la próxima semana con nuestra hermana Almita. Que el Señor les bendiga, hermano, y espero que les haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida. Dios les bendiga.